ciertas frases o ciertas palabras, o a lo mejor la hacen con otro tono de otra manera. Entonces, para dar respuesta a lo que me comentaba la pastora Rosy, que dice aquí, voy a volver a repetir la frase, permítanme, creo que lo cerré, a ver. ¿Sí están en la página todos? Es la página 67. 64. 60. ¿Lo leo, profe? Sí, el punto que dijo la pastora, por favor. Dice, por desgracia, esta especie de docetismo continúa todavía en nuestros días en algunos grupos, aunque reducidos, que se llaman evangélicos. Ok, quiero dar o explicar este párrafo en particular. El docetismo, recordemos que es la herejía que nos habla que Jesús sí nació de la Virgen María, pero no compartía la parte humana. Por eso aquí arribita nos dice, voy a volver a mencionar lo que dice un grupo de anabaptistas, resucitó el antiguo error que el cuerpo de Jesús no fue concebido de la sustancia de la Virgen, sino que bajó del cielo y pasó como por un canal, por el útero de la Virgen. Voy a dar a explicar esto que estamos leyendo. Hay un pequeño porcentaje de grupos, por eso aquí dice por desgracia, pero acuérdense que los españoles tienen una forma un poco grotesca de hablar. Aquí más bien debió de haber sido, en lugar de por desgracia, pudo haber sido tristemente o lamentablemente o curiosamente. Si hablamos de forma mexicana, debió haber sido curiosamente un cierto porcentaje de personas creen esto y son llamados evangélicos, o sea, nosotros, cristianos evangélicos. ¿Por qué dice esto el libro? Porque el libro está haciendo referencia que hay un cierto porcentaje de cristianos evangélicos, como nosotros, que justamente creen esto, que Jesús fue transportado siendo, para podérselos explicar, yo así lo entiendo, que Dios creó el bebé Jesús, y lo depositó, lo insertó en María. Permítanme, ahorita me hice su comentario para que no se me vaya la idea. Que Dios creó a Jesús en bebé, lo insertó en María, y el bebé ya estaba desarrollado. ¿Esto con qué finalidad? Porque muchos creen que Jesús no pudo haber nacido de forma natural, es decir, no se desarrolló el embrión ni tomó las sustancias de María, porque si hubiera sido esto, el bebé hubiera nacido en pecado, como toda la humanidad. Entonces, debemos entender esto. Aquí entraríamos en una polémica. ¿Cuál sería la postura que ustedes tienen? Si ustedes creen, o sea, evidentemente sabemos que la parte masculina, es decir, el semen de un hombre definitivamente no estuvo presente en este proceso del nacimiento de Jesús, pero debemos entender algo, el bebé, debemos entender, sí fue insertada la semilla por parte de Dios, pero sí hubo un proceso como cualquier ser humano donde hubo un embrión y el bebé fue creciendo 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta llegar al 9º mes, y evidentemente el bebé, es decir, Jesús dentro de la panza de María, compartió su comida, su sangre, sus células, y todo esto yo puedo decirles con certeza es bíblico, porque incluso la Biblia nos habla de una genealogía, es decir, nos habla de los antepasados de Jesús. Eso lo podemos ver en Mateo justamente, ¿verdad? Mateo 1, donde nos habla una genealogía. Esto quiere decir que Jesús compartía carga genética desde sus antepasados, pero evidentemente, vuelvo a repetir, una presencia humana de masculina no hubo. O sea, es decir,
semen semen humano no participó en este nacimiento de Jesús, pero sí hubo un proceso donde ya el bebé siendo depositado, evidentemente, pues compartió carga genética, ADN de María y de sus antepasados, compartió sangre con María, compartió su alimento, pero aquí el manual en esta parte particular dice por desgracia, pero vuelvo a repetirles, no sé si ustedes tengan mucho contacto, yo en lo particular sí, porque me gusta ver muchas series españolas o lecturas, y para ellos esta palabra de por desgracia quiere decir justamente esto, lamentablemente, tristemente. Entonces, no lo está haciendo de una forma grosera, sino que recordemos que el autor es español y es la forma en la que él se está expresando. Ahora sí, no sé si quieran compartir algo. Pastor Will. Pastor Will levantó su mano. ¿Alguien quería comentar algo o no? Yo quiero hacer un comentario, profe. Sí, adelante. Yo creo el que habla por desgracia es como si nos refiriéramos en general, ¿no? O sea, por desgracia hay personas que piensan esto, no solo a lo mejor aquí porque habló de los evangélicos, pero porque realmente en nuestros tiempos hay personas que aunque se dicen llamar cristianos, pues meten ahora sí que herejías a sus Sí, temas, a sus predicaciones, a lo que le queramos llamar. Entonces, sí es lamentable Hola, ¿me que escuchan? pasen ese tipo de situaciones, ¿Me escuchan? porque, sí, pastor, ahorita le damos sí, la voz, permítanos. Ajá. Ok, no nos quería checar, perdón, Ok. Dani. no, no, digo que es lamentable que si haya todavía estas situaciones también en los grupos evangélicos de que se puedan colar herejías. Supongo que es a lo que se está queriendo referir. Sí, miren, lo que aquí dice el diccionario es que la palabra, ¿cómo dicen? La palabra, Por desgracia. desgraciadamente en España quiere decir lamentablemente o desafortunadamente. Entonces, lo que el autor quiere decir ahí es que desafortunadamente un pequeño grupo de cristianos evangélicos aún creen esta parte, que Jesús no compartió o el bebé Jesús no compartió características o parte genética con María, porque si hubiera sido así, hubiera nacido en pecado como todos los seres humanos. Eso es lo que quiere dar a entender el autor, pero por eso les digo, cuando vean palabras muy fuertes o muy, vamos, que las noten así como muy fuertes, muy grotescas, es justamente porque el autor es español y en España tienden a tener esta terminología, ¿sí? Ahora sí, Pastor Will, adelante. Sí, lo que yo quería comentar es que definitivamente sí hay un aspecto aquí de redacción que no solamente se da en esta fracción, sino que creo que hay que estarlo considerando para otros textos, porque si vemos aquí como debió haber sido traducido esta última parte, debió haber sido por desgracia o la palabra que quieras, desafortunadamente. Esta especie de docetismo continúa todavía en nuestros días en algunos grupos, aunque reducidos, que se dicen, que se dicen llamar evangélicos, porque está entrecomillado. Entonces, no es que son evangélicos, que se dicen llamar evangélicos. Entonces, coincido con lo que dice Dani. Dentro de algunos grupos hay ese tipo de... Es una mezcla católica, ¿eh? Es el riesgo del comunismo que está en nuestros días. Ok. Sí, definitivamente hay que entender un poco las palabras. Voy a procurar que el siguiente manual, antes de imprimirlo, voy a tratar de cambiar este tipo de palabras para no, pues no ofendernos o no verlo de una forma
así como tal cual se ve, ¿verdad? Porque sí se ve un poco como grosero, ¿no? O así, pero el autor, vuelvo a repetir, no es su intención hablar así, sino que, bueno, simplemente está explicando cómo algunos parte o algún grupo pequeño de evangelistas creen esto. Y bueno, ya nada más para finalizar con este tema, yo quiero que entendamos esto, que Jesús nació, creció, comió, lloró, sufrió y murió de una forma humana, ¿verdad? Y Jesús nació sin pecado porque la Biblia nos dice en Hebreos 4:15 que fue tentado en todo, mas no hubo pecado en él. No pecó, ¿verdad? Fue concebido por el Espíritu Santo, Lucas 1:35. ¿Alguien me apoya a buscar esta cita, por favor? Lucas 1:35. Ya la tengo, profe. Sí, adelante. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cuidará con su sombra, te cubrirá con su sombra, así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Uh-huh. Entonces vemos cómo, pues sí hubo y lo vimos justamente en otra clase, ¿no? Cómo el ángel se le apareció a María y posteriormente, pues le explicó el proceso que iba a pasar o a vivir, pero bueno, solamente era para responder esta parte del docentismo, ¿verdad? No sé si alguien más tenga alguna otra duda o continuamos. ¿Sí quedó claro, Pastora Rosy? Sí, gracias. Nada más ¿Sí? estoy viendo dos manitas levantadas con... Adelante. Adelante, si alguien quiere compartir algo más, adelante. En lo que abro la otra presentación. O se quedaron de la otra. Creo que se quedaron de la otra. Y la mía está en una, pero trato de quitarla, pero no he podido. ¿Quién, Abimael creo que quería hablar. ¿Quién quiere hablar? Creo que Abimael tenía la mano levantada. Abimael, ¿quieres compartirnos algo? No, pastor, era de un punto de hace rato, pero no, ya quedó aclarado. Gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver la clase 7. Dice la herejía modernista y la crisis en la cristología moderna. El objetivo general es comprender el surgimiento y desarrollo de la herejía modernista. Y hasta, acuérdense que ya nos quedamos en el siglo XX, ¿verdad? Lo que vimos en la presentación pasada. Dice el desarrollo de la herejía modernista de la cristología, causas, manifestaciones y refutaciones, ¿sí? Entonces, el surgimiento, bueno, el desarrollo histórico de la herejía moderna en el contexto cristológico es lo que vamos a ver, cuáles fueron las causas y qué dice la Biblia acerca de esta herejía moderna. Bueno, ya estamos en el siglo, introducción, dice, la crisis cristológica de los siglos XIX y XX, un asalto directo a la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, proclamada en Calcedonia. Contextualizar la importancia del concilio de Calcedonia para la cristología ortodoxa. Entonces, recordemos que el concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo estableció la doctrina ortodoxa sobre las dos naturalezas de Cristo, plenamente divino y plenamente humano. Este concilio de Calcedonia fue el que estructuró las bases para que pudiéramos entender, o más bien para que pudiera ser algo universal, para poder entender la naturaleza dual de Dios, es decir, la parte humana y la parte poderosa de Dios, ¿verdad? Dice, los factores que provocaron la crisis de la cristología. El primero fue el socianismo, que dice que fue un ataque a la obra
sustitutoria de Cristo, influenciada por el pelaganismo. Bueno, esas son tipos de corrientes filosóficas, ¿verdad? Después tenemos también al racionalismo, rechazo del misterio y pretensión de la razón como único árbitro de la verdad. El racionalismo está muy enfocado, muy dirigido con Emmanuel Kant. Kant fue el autor que les dije hace un momento, para que lo tengan ahí como en sus notas, ¿verdad? También influenció mucho el modernismo, que es la presentación de un Jesús histórico frente al Cristo de la fe. El modernismo es una fuente o una raíz filosófica que nos hablan, y hasta hoy en día lo podemos ver, que nos hablan que sí, Jesús fue un hombre común y corriente, que tuvo muchas cosas que lo hicieron, o atributos que lo hicieron ser un erudito, un maestro, un profeta más, pero sin importancia, ¿verdad? Y hoy en día podemos escuchar esto. Hay muchas personas que dicen, sí, sí creo que Jesús fue un maestro, sí creo que Jesús fue un profeta, pero hasta ahí quedó de relevante. Cuando yo escucho esto, digo, bueno, también Mahoma fue un profeta, también el Dalai Lama fue un profeta, fueron hombres que tuvieron mucho énfasis en la tierra, pero la diferencia entre el Dalai Lama y Jesús, o todos estos profetas, podríamos llamarle, es que ellos murieron y sus tumbas se encuentran hoy en día establecidas, ¿sí? Las personas pueden ir a la tumba de estos profetas y ahí se encuentran sus cuerpos. La diferencia con Cristo es que el cuerpo de Cristo no se encuentra en una tumba ni se encuentra en un lugar, porque Cristo resucitó y dice la palabra de Dios que lo vieron ascender, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia cuando yo escucho este tipo de comentarios de personas que sí, que mencionan que Jesús solamente fue pues un profeta o alguien más del tiempo, ¿verdad? Cuando sabemos o creemos que realmente no fue así. Jesús fue algo trascendental. ¿Qué más tenemos? Tenemos el existencialismo. Esta es la parte psicológica que va en contra justamente también de las cosas de Cristo o la cristología. Dice, la trascendencia queda en el ámbito de lo incognoscible, es decir, el existencialismo nos dice o nos menciona que como no tenemos las herramientas o no pudimos estar presentes en el nacimiento de Cristo, en su muerte y resurrección, no debemos creer en eso. Como no estuvimos presentes o como no tenemos la certeza que así fue, pues por lo tanto no deberíamos creer en ello. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo poder refutar todo esto, cómo poder contradecir de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Dice, ¿qué consecuencias cristológicas tuvo estos ataques? Tuvo una humanización de Cristo. Jesús es solo un hombre con creciente consciente divina, pero no Dios, que es lo que les mencionaba ahorita. Hoy en la actualidad muchas personas sí creen en Cristo como una persona que hizo milagros, una persona que estuvo aquí en la tierra haciendo varias cosas, sanando, liberando, pero pues se quedó en eso, ¿verdad? En un hombre más, cuando sabemos que no. Cristo vino, y eso nos lo dice el Antiguo Testamento, Jesús vino a morir por nuestros pecados, hubo una muerte y una resurrección, pero recordemos que esto fue anticipado por los profetas, ¿verdad? El siguiente punto dice rechazo de la tradición. La cristología tradicional es una filosofía obsoleta y dogmática. Esto forma parte justamente de lo que les mencionaba ahorita, de esta raíz del existencialismo. El existencialismo nos dice que al no poder estar presentes, ¿por qué creemos en un Jesús que no vimos? ¿O por qué creemos en un Jesús que no nos hizo un milagro, que no sanó a alguien de nuestra familia? Por lo tanto, deberíamos de rechazar esta idea o esta creencia. Esto es lo que nos dice esta raíz, ¿verdad? Y por último dice mitificación. La figura de Jesús pierde su calor humano y se vuelve un mito o un símbolo metafísico. Entonces, si se fijan, esos tres puntos
digamos que son las herejías del siglo XXI, lo que hoy en día está en nuestro entorno, nuestro alrededor. Hoy en día hay muchas personas que tristemente no quieren creer en Jesús por esto, porque dicen, bueno, yo escuchaba que mi abuelita nos hablaba de Jesús o que mi mamá nos hablaba de Jesús, pero yo nunca conocí a Jesús, yo no lo vi, yo no platiqué con él, no conozco a alguien que haya platicado con él. ¿Por qué voy a creer en algo que yo no vi, que yo no percibí, verdad? Eso una parte de los que no creen en Cristo, pero tristemente o lamentablemente, otra parte ni siquiera conocen a Jesús porque ya no se hace mención de Cristo. Yo les quiero compartir rápido en una capacitación que hubo de evangelismo de Camino a los Romanos en Aguascalientes. Nos dieron un curso de cómo poder evangelizar a las personas en la calle, y cuando salimos a la calle a hacer la práctica, tristemente nos encontrábamos con esto, que mucha gente cuando le preguntábamos, ¿conoces de Jesús? Decían, ¿cuál Jesús? ¿Quién es Jesús? O decían, no, eso es un cuento, eso es un mito, es una leyenda, es algo que se dice, algo que pues, algo lo relacionan como si fuera Santa Claus, como si fuera algo, una leyenda, ¿verdad? Entonces es triste. ¿Por qué se ha perdido esto hoy en día? Porque lamentablemente la generación actual es una generación que no quiere buscar de Dios, que no quiere, padres que no llevan a sus hijos a una iglesia, a conocer de la fe, a conocer de Cristo, ¿verdad? Yo lo que siempre le digo a los papás, lleven a sus hijos a una iglesia cristiana, y si no quieren llevar a una iglesia cristiana, pues por lo menos léanle la Biblia, háblenles de Jesús, que los niños crezcan con este conocimiento, porque lamentablemente nos puede parecer a nosotros imposible, porque nosotros pertenecemos a una iglesia y nos reunimos, nos congregamos, pero déjenme decirles, amados alumnos, que hay muchas personas, muchos niños, que hoy en día no conocen de Jesús porque nunca se les ha presentado, nunca les han hablado de Jesús, nunca se les ha compartido de la salvación, y esto es lamentable. Entonces, se puede decir que estas tres ataques es las herejías del siglo XXI, lo que estamos viviendo hoy en día. Adelante, Pastor Will. Sí, tal vez cabe aquí un comentario. Sí. Lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 16, si lo quieren buscar. ¿Cuál, perdón? Jeremías capítulo 6, versículo 16. A mí en una ocasión me dijeron, es que ya estás muy anticuado, Y les quiero comentar que dice la Biblia, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas me dijeron, no no andaremos. andaremos. Y sabes, una de las cosas que está afectando en estos tiempos es el modernismo, el progresismo, y ahí tenemos ejemplos de iglesias como Hillsong, una iglesia muy moderna, no sé cuántos conozcan la historia de Hillsong, una historia muy moderna que quisieron inclusive de Australia venir a establecerse en Estados Unidos, en Nueva York, y hablarle a artistas como Justin Bieber, etcétera, y caer se cantaban ya sus canciones en todo el mundo, Hillsong, y después cayeron con una serie de errores, de escándalos sexuales, y cayeron a plomo, se desplomaron. Entonces, ahí está el no ir a los principios. Dice la Biblia, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Otra versión dice, no queremos oír. Entonces, este es el comentario. Las sendas antiguas son los caminos verdaderos. Para los que son jóvenes y piensan que lo nuevo, lo moderno, les va a dar una respuesta porque están equivocados. Sí, definitivamente. Y bueno,
es justamente esto, ¿verdad? El apartarse al apartarse de los fundamentos o el apartarse de lo establecido es lo que quiere decir este versículo. Entonces, bueno, continuando con nuestra clase, ¿cuál es la herejía moderna? Bueno, es la definición filosófica, teológica. Aquí hay una unión de lo que dice la filosofía con lo que dice la teología, y nos dice que el método de razonamiento que examina las contradicciones y su superación. Es decir, cuando tratamos de pasar la teología por la filosofía, va a haber un caos, porque la filosofía trata de desmenuzar o de entender cosas que sabemos nosotros siendo teólogos, que teológicamente solamente tenemos la Biblia, el Espíritu Santo y no hay más herramientas. Y la filosofía nos crea herramientas o nos crea pensamientos que nos pueden meter o adentrar en un mundo de más dudas. Entonces, definitivamente la filosofía y la teología no pueden ser mezcladas, ¿sí? Porque siempre va a haber una enemistad o una contradicción entre ellas, ¿sí? Podemos usar la filosofía como lo hemos hecho hasta ahorita, ¿verdad? Nosotros estamos estudiando teología y vemos un poco de filosofía, vemos un poco de estos autores, pero usándolos de manera correcta, pero nunca vamos a tratar de meter la Biblia a pasarla por un proceso filosófico. Eso sería un error, porque recordemos que la obra del Espíritu Santo se entiende por el Espíritu Santo, no se procesa por manuales humanos, no se procesa por autores humanos, no. La Biblia se procesa por el Espíritu, ese es el primer punto. El segundo nos dice la dialéctica correcta versus la dialéctica teológica errónea. Nos habla que la fe está en contra de la razón y la ciencia en contra de la Biblia. Cuando queremos entender de forma razonable cosas bíblicas o a través de la ciencia, pues no va a existir, ¿verdad? Si queremos decir, yo voy a creer en Jesús cuando tenga en mis manos su sudario ya vacío, o voy a creer en el arca de Noé cuando vea los restos del arca, o voy a creer que Jonás sí fue comido por el animal marino cuando se hagan estudios. Debemos entender que no. Hay muchas cosas que la Biblia no pueden ser pasadas por la ciencia, y recordemos que Dios no se encajona o no se enfrasca en cosas humanas. Dios puede hacer cosas imposibles. Dios puede, como el tema de Moisés, ¿no? Que abrió el mar con su vara y pasaron. Si lo vemos por la ciencia, pues no hay una respuesta científica. Y quizás muchos quisieran tener esa respuesta para poder creer, y no es así. Nuestro Dios es un Dios poderoso que puede hacer 1000 cosas y lo puede hacer a ojo de un humano, de 1000 humanos o de cientos de humanos. Entonces, no podemos basar la teología en la ciencia. El siguiente. Profe, Sí, ¿puedo hacer un comentario? sí, adelante. Nos pasó cuando mi mamá estaba internada en el hospital, que la ciencia, o sea, los doctores ya nos habían dicho que ya no se podía hacer nada por ella, que nos teníamos que despedir de ella. Aparte que si quedaba viva, era lo que nos decían ellos. Si quedaba viva, le hicieron estudios en su cabeza, porque mi mamá duró convulsionando más de una semana, no paró de convulsionar en todo momento. Entonces decían los doctores, ya su cuerpo ya no reacciona, o sea, ya tu mamá está en estado vegetativo, porque las neuronas no se vuelven a regenerar, o sea, las neuronas ya no se regeneran, y tu mamá ya perdió un tanto por ciento de neuronas. Entonces nos decían, ok, ustedes no quieren que no quieren que la entubemos porque dicen que se va a morir. Pero en caso de que no se muera tu mamá, va a quedar mal. O sea, nos hablaban como muy crudo y muy fuerte, porque ellos decían, basados a la ciencia, basados a la medicina, que mi mamá ya no tenía, pues ya no se podía hacer nada por ella. Entonces viene el milagro, que mi mamá empieza a responder y los doctores se quedaron de qué pasó. O sea, porque no se la creían, profe, y siguen sin creérsela. O sea, mi mamá va a una cita del hospital y es como de que,
los doctores que la atendieron se sorprenden porque ahí está, Dios obró. Y es lo que me dicen a mí, ¿cómo crees en Dios? Digo, ¿qué más muestra quiero para creer en Dios que ese milagro que vi en mi mamá? Y que no lo vi yo, lo vimos muchísimo. Entonces, como dice usted, no se le muestra a todos, pero sí a la gente que lo necesita, yo creo. Por supuesto, y Dios sigue haciendo milagros, pero debemos entender esto. Los científicos quisieran salir afuera y decir, Dios, si realmente existes, haz que baje del cielo una vaca o que baje del cielo X cosa. Dios no está para complacer, Dios no está para complacer humanos. Dios ha estructurado a través de los tiempos su presencia, su poder, su manifestación de poder, y el ser humano decide, como decía ahorita el pastor, el ser humano decide si creer o no creer, así de sencillo o de resumen, ¿verdad? Y bueno, Sí, así perdón, es. última cosa. Porque un doctor justo, porque yo decía, Dios se muestra a quien quiere. Porque justo había un doctor que se burlaba de nosotros. Se burlaba porque decía como de que nos veía orando y nos veía poniéndole alabanzas y así. Él se reía de nosotros. Entonces nos dijo, solo un milagro de Dios, pero lo hizo con un tono sarcástico. Y, o sea, sí es como si dijera, a ver, Dios, muéstrate. Ujú. Entonces no es en el tiempo que nosotros queremos, sino en el que lo necesitamos, cuando Dios se muestra. Porque Él vio como Dios obró a mi mamá. Así es. Justamente lo que viene a continuación dice el agnosticismo y negación de lo sobrenatural, que es la teología dialéctica que hoy en día se usa. Esto se aplica mucho a médicos, a personas de la ciencia, ¿verdad? Que no creen absolutamente en lo sobrenatural y que se niegan a creer en cosas divinas, cuando Dios aún sigue manifestándose en milagros y en poder. Después tenemos al racionalismo y al sentimentalismo, que son aliados de la herejía moderna, donde nos habla justamente el racionalismo y sentimentalismo, que las cosas de Dios son por puro sentimiento, que hay personas que, pues, por querer creer, eso también se usa mucho en la psicología, por querer creer en algo más poderoso, creer en Dios, cuando sabemos que, pues, esto es completamente negativo, ¿verdad? O es una X a eso. También tenemos a Hegel y el existencialismo, Cristo como humanización de Dios y modelo para los hombres. Hablando aquí que, bueno, Jesús sí fue Dios y fue un modelo para los hombres, pero hasta ahí, o sea, no tiene una trascendencia. Cuando ya les compartí ahorita que era necesario que Jesús naciera, muriera, resucitara y ascendiera, porque en todos esos procesos hay mucha salvación y beneficios para los que creemos en él, ¿verdad? Y por último, dice Bultmann, y la desmitificación, dice Jesús, no redentor, sino símbolo de amor perdonador. Hablando aquí también este hombre Bultmann de que Jesús pues no vino a redimir pecados, sino vino simplemente a mostrarnos amor. Y bueno, hoy en día hay mucha gente que cree en esto, Dios es amor y Dios, esto lo escuchamos mucho sobre todo en la comunidad LGBT, ¿verdad? Que dicen, bueno, Jesús es un Dios de amor y Jesús ama a todos, ama a las personas no importando su condición. Entonces, bueno, estos alumnos, estos 6 puntos que acabamos de ver ahorita, son las herejías modernas o las herejías que hoy en día estamos lamentablemente pues viviendo en contra de ellas, o digamos que estos son los puntos claves con los cuales nosotros como teólogos y como evangélicos y como cristianos debemos de trabajar y de compartir, sí, rechazando todo esto que la humanidad pues está presentando hoy en día. Esas serían las herejías de hoy en día o las herejías modernas, ¿sí? Y bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy. La siguiente semana quiero que prestemos mucha atención a lo que les voy a decir. Van a volver a exponer, ¿sí? Déjenme abrir la presentación que les hice.
Sé que ya se nos acabó el tiempo, pero simplemente regálenme 5 minutos para explicarles esto. Van a volver a exponer. Ya con esto concluimos las herejías, tanto antiguas como modernas. Ahora vamos a empezar a ver los nombres de Jesús, que es el tema que nos corresponde o que sigue. Entonces, van a volver a presentar, les voy a mandar una guía. Miren, las exposiciones que hicieron estuvieron bien, ¿sí? Pero quiero que seamos un poco más dinámicos en lo que hacemos, ¿sí? Que seamos un poco más prácticos y que podamos explicar brevemente lo que estamos diciendo. Yo les hice esta pequeña presentación donde les pongo aquí una guía práctica para hacer una exposición entendible. Aquí vienen varios puntos. Tenemos que conocer bien el tema. Por favor, investiguen a profundidad el tema que les corresponde. Seleccionen lo relevante. No, yo creo que decir 3 palabras se me van a guardar más que si me lees una hoja, ¿sí? Traten de resumir la información. No, está bien que investiguen muchas cosas, sí, siempre y cuando se centren en su tema, pero háganlo breve, háganlo un concentrado, ¿sí? Y preparen evidencias. Por ahí hubo algunos que hicieron carteles, presentaciones, la pastora Rosy usó un video. Traten de buscar elementos que nos puedan apoyar a la presentación, ¿sí? Y bueno, tenemos que, aquí dice punto 2, conocer la audiencia. Bueno, ya sabemos que somos estudiantes, que estamos estudiando teología, que conocemos alguna terminología, todo eso tienen ustedes que saberlo. Esta presentación se las voy a mandar al finalizar la clase del día de hoy o a más tardar mañana para que la tengan y la analicen, ¿sí? Por favor. Y tienen que organizar su información con una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Acerca del tema que van a exponer. Y bueno, yo les mando esta presentación para que la chequen y les pongo aquí a continuación el calendario de las presentaciones. Vamos a entrar ya al tema, los nombres de Jesús. Y la primera en presentar va a ser la pastora Ana, que le toca el nombre de Jesús como tal, Jesús, ¿sí? En su manual viene más a detalle la información, pero ustedes pueden buscar también por su cuenta. El siguiente punto, el siguiente nombre sería Daniela, con el nombre de Cristo. El tercero sería Gabriel, con el nombre de Hijo del Hombre. El cuarto sería el pastor Irán, con Hijo de Dios. El quinto sería el pastor Will, con el Señor. Y yo creo que esa sería para la siguiente semana, para que tomen, por favor, nota. No vas a estar. Igual se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que lo vean, ¿sí? Pero entonces, siguiente semana, prepárense, pastora Ana, Dani, Gabriel, pastor Irán, pastor Will, les toca exponer los nombres de Jesús. Jesús, ahí viene lo que le corresponde a cada uno, ¿sí? Y el siguiente lunes, del que sigue en 15 días, corresponden los siguientes. Sigue el pastor Leo con otros nombres, ahí viene en su libro. Después sigue Alonso con Jesús es llamado hombre, la humanidad de Jesús, cuerpo, alma y espíritu, Lulú. Tema 9, actividades y experiencias de Jesús, físicas, emocionales y crecimiento y limitaciones. Le va a corresponder a Magdalena. Y bueno, hasta aquí vamos a hacer esas exposiciones. Los que faltan, no se preocupen porque más adelante vienen otros temas. Sí, entonces, si no te nombré ahorita es porque estás en otra tanda de presentaciones. Entonces, por favor, preparen su presentación, investiguen, hagan algo que nos puedan compartir, un dibujo, una presentación, un cartel, un video, lo que ustedes quieran. Recuerden que el tiempo, no tenemos mucho tiempo para exponer. Las exposiciones deben de ser máximo de 15 minutos, máximo.
mínimo 5. Entonces tienen de 5 a 15 minutos para exponer el tema que les corresponde, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, alumnos? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok, entonces siguiente semana, por favor, prepárense, en su manual viene mucha información, pero también ustedes pueden ampliarla, ¿sí? Entonces, con esto nos despedimos, no sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia, o todo bien. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces, que pasen un excelente inicio de semana. Los que continúan con el diplomado de homilética, ahorita les mando enlace. Que pasen un excelente inicio de semana. Bendiciones a todos. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones.